Acompáñame al Puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida. Hola amigos, bienvenidos al Puente de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema la obra del Espíritu Santo. Vamos a continuar con la serie que hemos venido hablando antes de partir y hoy vamos a hablar del capítulo 16. Pero primero vamos a orar al Señor. Señor, bendecimos tu nombre y damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das cada día de acercarnos a ti y a tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo que siempre está con nosotros, ayudándonos, guiándonos, guardándonos, Señor. Damos gracias por tu presencia y pedimos que por favor nos ayudes a hablar y a entender esta palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, vamos a leer el capítulo 16 del Evangelio de Juan, continuando con la serie que tenemos, y vamos a leer del versículo 7 al 15. Esa es la porción que vamos a estudiar hoy, dice la palabra del Señor. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amigos, el Señor Jesús habla a sus discípulos esta palabra en el momento más difícil de ellos, pues como grupo, porque el Señor básicamente les estaba a ellos dando a entender que ya se iba, que iba a ser apresado, que iba a ser muerto, y también les estaba tratando de consolar y decirles que ellos no iban a estar solos. Realmente los discípulos estuvieron en una tristeza muy profunda cuando el Señor Jesús murió, porque ellos habían puesto toda su esperanza obviamente en Él, en que Él iba a rescatar a Israel, en que Él era el rey que ellos habían estado esperando, y al verlo morir, ellos quedaron muy desconcertados y perdieron toda esperanza, porque como seres humanos ponemos nuestra confianza, bueno, en este caso ellos en Dios, y nosotros a veces sin conocer de Dios ponemos nuestra confianza en otras cosas o en otras personas, en nuestro esfuerzo personal, en nuestro intelecto, en nuestras habilidades, de pronto en una persona que amamos y que nos ha estado cuidando, apoyándonos. De pronto ponemos nuestra confianza aún en el gobierno, en las ayudas, en la sociedad, en fin, en tantas cosas que a veces nos rodean y que usamos como muletas para sostenernos en la vida. Y los discípulos habían estado sostenidos, apoyados en Jesús, obviamente, y al perder ese apoyo, al sentir ellos que habían perdido a Jesús, su tristeza realmente era muy profunda. Ellos huyeron, se escondieron, tenían temor de ser asesinados, empezaron a ser perseguidos, no sabían realmente si seguir creyendo a todas esas palabras que ellos habían escuchado. Y solamente cuando vino el Espíritu Santo a la vida de ellos, ellos recibieron ese poder, y fue la promesa que Jesús les dio más adelante. En Hechos de los Apóstoles dice que el Señor les dijo: y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me podrán ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, es el Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo la que hace que nosotros pasemos de la tristeza a la alegría y a la confianza. No hay forma de que como seres humanos podamos superar esas emociones, esos sentimientos o esas situaciones si no tenemos una relación con el Espíritu Santo, porque es Él quien nos da el poder para superar las dificultades. Como hijos de Dios, como creyentes, y aún pues obviamente las personas que no conocen de Dios, todo ser humano va a tener que enfrentar situaciones, creyentes y no creyentes.
Y como creyentes, hablando en este momento, sabemos que debemos enfrentar circunstancias similares al resto de las personas. El hecho de ser creyentes no nos exime, no nos pone aparte como de sufrir las situaciones de este mundo. Tenemos circunstancias, de pronto no en la misma magnitud, a veces Dios permite ciertas situaciones. Y como seres humanos a veces no podemos comprender por qué Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas, aún siendo creyentes o aún siendo creyentes devotos o siendo personas que seguimos a Dios sinceramente. Y no podemos de pronto comprender los propósitos de Dios en ese dolor, en esa hora oscura, en ese sufrimiento. Amigo, y tal vez completamente nunca podamos comprender esos propósitos de Dios cuando pasan las personas por dificultades. Pero algo que sí marca la diferencia es que tú permanezcas en una comunión con el Señor y estés preparado para enfrentar estas situaciones con fe, con la confianza puesta en el Señor, a pesar de lo que suceda o a pesar de lo que veas, entendiendo que tu relación con Dios y que esa comunión con el Espíritu Santo es la que te va a dar la seguridad de que Él está contigo aún en tu hora más oscura. La palabra dice acá, Jesús les habló a sus discípulos y les dijo que el Espíritu Santo vendría a consolarlos, y dice que no vendría, que cuando Él venga, dice, Él los convencerá al mundo de tres cosas. Él habló de los convencerá de pecado, los convencerá de justicia y los convencerá de juicio. Amigo, estas tres cosas de las que habló Jesús son supremamente importantes en la vida del creyente o de una persona que está queriendo pasar de no conocer del Señor a empezar a conocer del Señor. En primer lugar, el Señor habla de convencimiento de pecado porque no hay cosa que traiga más tristeza al corazón de una persona que el vivir en pecado. Incluso si esa persona no es consciente como tal de lo que el pecado representa delante de Dios. Cuando un niño, digamos ingenuamente, comete un pecado, miente, roba algo de la casa, de entre las cosas de sus padres, de un compañero de colegio, en fin. Cuando un niño hace lo malo, el niño se siente triste, el niño cambia. Uno puede ver la mirada del niño y sabe que el niño cambió y que algo pasó en él, que ese gozo y esa libertad de la que antes tenía se perdió. Y uno sabe que algo pasó, uno como padre entiende, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás triste? ¿O por qué estás enojado? ¿Por qué estás...? Es porque hay algo que ocurrió en ese corazón, el cambio del gozo a la tristeza, de la alegría a la frustración. Hay algo que perturba la paz de esa persona, de ese niño en este ejemplo. Y aunque el niño no está consciente como tal de ser pecador y de lo que su pecado representa delante de Dios, lo que sí es real es que la actitud y los sentimientos de ese niño cambiaron. Es igual con los adultos. Cuando nosotros como hijos de Dios no estamos bien con Dios, cuando sabemos que hay algo que no está correcto, nuestro gozo se pierde. Hay tristeza en el corazón, se pierde esa capacidad de sentir ese respaldo del Señor. Sentimos que Dios nos está abandonando, sentimos que no que no podemos acercarnos a Dios con libertad y con alegría porque estamos en deuda. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo vino a convencer al mundo de pecado. Y dice el Señor Jesús, de pecado por cuanto no han creído en mí. ¿Por qué esto es importante? Mire, amigo, el Señor Jesús dice, ¿de pecado por qué? ¿Porque cometieron pecado? No, dice la Biblia, de pecado por cuanto no han creído en mí. Amigo, porque como seres humanos todos hemos pecado. La Biblia dice, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Que todos los seres humanos, sin importar su edad, estamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado que hay en nosotros, de esa raíz de pecado. Pero dice el Señor que el pecado es por cuanto no lo hemos conocido, porque al conocer a Jesús, al momento en que tú comprendes que Jesús vino a tomar tu lugar, vino a
ponerse en tu lugar para morir y pagar el precio por el pecado tuyo y el de toda la humanidad, y tú aceptas ese regalo y ese sacrificio y que tú eres perdonado, tu gozo vuelve al corazón. El sentirse perdonado por la causa de Jesús, por lo que Jesús hizo en tu vida, te devuelve la paz, te devuelve la alegría. Por eso el Señor dijo que esa tristeza se convertiría en gozo cuando viniera el Espíritu Santo. La tristeza se convertiría en gozo cuando tuviéramos al Espíritu Santo. Entonces, Él dijo, ¿por qué? Pues porque ya no tendríamos la carga del pecado, porque podríamos confiar en lo que Jesús hizo. Y dice, de justicia. ¿Por qué de justicia? Igual, es la segunda consecuencia de haber sido perdonados. Al ser perdonados podemos saber que somos justos delante de Dios. ¿Por qué podemos ser justos? Porque Jesús es justo. Porque Jesús es la justicia de Dios hecha persona. ¿Cuál fue la justicia? ¿Cuál es la condenación para el mundo? Que por no haber creído a la palabra, nosotros estamos destituidos de esa gloria de Dios, por cuanto no creímos, por cuanto no obedecimos a esa palabra. Entonces somos enemigos de Dios, pero Jesús vino a hacer esa justicia, vino a cumplir la justicia. ¿Cuál era la justicia? La paga del pecado es muerte. Ese era el juicio. Ese es el resultado del pecado de la humanidad, muerte. Si tú pecas, mueres. Mueren áreas de tu vida, mueres espiritualmente, mueren cosas que atesoras y mueres interiormente. Hay tristeza en el corazón. La paga del pecado siempre es muerte, de alguna u otra forma. Y Jesús vino a cumplir esa justicia. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado fue que Jesús tuviera que morir. La paga del pecado es muerte. Jesús vino a morir, a cumplir la justicia de Dios. Porque el hombre tenía que morir por causa del pecado, así que Jesús vino a morir por causa del pecado del hombre. Jesús tomó esa justicia sobre su cuerpo. Él tomó la justicia, Él vino a cumplir la justicia de Dios. Y Él cumplió la justicia. Por eso cuando Él fue a ser bautizado, Juan el Bautista le dice, Señor, yo no merezco bautizarte a ti, tú deberías bautizarme a mí. Jesús le dijo, nos conviene que se cumpla toda justicia. Es decir, conviene que yo sea obediente a todo lo que es justo. ¿Para qué? Para poder cumplir ese propósito. Así que Jesús cumplió de bautizarse para arrepentimiento de pecados, aunque Él nunca pecó, pero era necesario que Él cumpliera esa justicia. Y Él fue crucificado y murió y derramó su sangre para que ese juicio cayera sobre Él por toda la humanidad. Amigo, cuando tú entiendes esto, tú puedes comprender lo que Jesús hizo por ti y tú puedes aceptarlo. ¿Por qué? Porque como seres humanos tratamos de cubrir nuestro pecado, de completar esa justicia por nosotros mismos. Y entonces, como seres humanos queremos ser buenos, queremos vernos buenos y sentirnos buenos. Y muchas veces o siempre que no conocemos a Jesús, queremos encontrar maneras de sentirnos buenos. ¿Y qué hacemos? Hacemos obras de caridad, damos al pobre, y no es que eso esté mal, obviamente que hay que hacerlo, hay que hacer obras de caridad y dar al pobre, pero lo malo es cuando tú lo proclamas, cuando tú muestras a todos que tú estás haciendo esto y ojalá por un enemigo, o que tú lo estás haciendo de esta y de esta otra manera y tú lo proclamas. Entonces tú estás mostrando al mundo que tú eres justo por tus obras. Y eso no es lo que Dios espera ni quiere de ti. Quiere Dios que tú aceptes la justicia de Dios y que tú reconozcas que tú eres pecador. Y que cuando tú haces obras, dice la palabra que cuando des limosna, no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Dice la palabra que no seamos como los hipócritas que proclaman en las esquinas de las calles y publican para ser vistos por los hombres, porque ellos tendrán su propia recompensa. Dice que lo que hagamos en secreto será recompensado en público.
Es decir, que cuando tú hagas obras, no sea para adjudicarte tu propia justicia y verte o sentirse bueno, sino que hagas esas obras en secreto completamente y que sea Dios el que muestre esas obras en público o el resultado de esas obras en público sin que tú tengas que ufanarte o exaltarte a ti mismo o cubrirte con esas obras para mostrar tu propia justicia. La única persona que fue capaz de volvernos justos delante de Dios fue Jesús. Y Él dice acá en su palabra, dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Es decir, de justicia porque Jesús vino a morir para cumplir el juicio de la paga del pecado es muerte. Y Él después fue al Padre. Él dijo acá, por cuanto voy al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre lo aceptó. Él pudo volver al Padre y el Padre lo aceptó. El Padre aceptó que Él muriera por el pecado. Aceptó a Jesús como sacrificio. ¿Por qué? Porque Jesús fue completamente puro, santo, nunca pecó y aún así se presentó como un sacrificio y Él pudo cubrir con su vida el pecado de la humanidad. Dios muriendo, el justo por los pecadores. Eso es lo que dice la palabra. Ahora dice la Biblia, Jesús dijo, de pecado, ya lo explicamos, de justicia, ya lo explicamos, y de juicio, dijo el Señor, vino el Espíritu Santo a convencer al mundo de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amigo, hay algo acá bien importante y es que no hay cosa que le dé más alegría a una persona el ser absuelto en un juicio. Cuando una persona es acusada con argumentos, con pruebas, con testigos, y tiene un caso en su contra y es llamado a juicio, y le hacen preguntas acerca de su conducta, de sus palabras, le hacen una rendición de cuentas y toda la evidencia está ahí condenándolo, toda la evidencia está ahí generándole una condena en ese juicio. Y de pronto aparece un abogado, excelente abogado, que evalúa todo esto y de alguna forma legal consigue que esa persona sea absuelta, es decir, que le remuevan sus cargos y quede limpio de ese delito o de esa acusación. Y eso produce alegría, el ser justificado y el ser exonerado en un juicio. Produce alegría. Amigo, el Espíritu Santo es ese abogado. Él vino a ayudarnos a nosotros a actuar como ese abogado defensor delante del Padre a través del sacrificio de Jesús. Es decir, que tú ya no tienes que presentar tus pruebas de inocencia porque realmente no las tienes, pero vino Jesús a morir por ti y a tomar ese juicio sobre ti y exonerarte a ti de pecado. Es decir, yo tomo, dijo Jesús, yo tomo la condena y Él quede libre. Él tomó tu lugar. Él tomó la condena. La paga del pecado es muerte. Yo muero por Él. Yo muero por ella y ella o Él quedan libres. Y eso produce alegría. Eso trae alegría al corazón, el sentirse perdonado. Dice el Salmo, bienaventurado el varón que ha sido limpio de pecado. Salmo 32. ¿Qué dice el Salmo 32? Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amigo, es que no hay gozo más grande que uno sentirse perdonado. No hay alegría más grande que uno sentir que todo el mal, que todo el daño, que todo el pecado que pudo haber causado uno como persona fue perdonado. Que no hay condenación, que alguien tomó tu pecado y pagó el precio y que tú tienes una nueva oportunidad. Amigo, y si sinceramente tú has comprendido eso y has visto que el Señor puede darte una oportunidad, entonces tú caminas en libertad y caminas con alegría y sobre todo con esperanza. Porque hay dos mentiras, de las muchas mentiras, pero refiriéndonos a este punto, dos mentiras que Satanás dirá. Una es que
eres demasiado malo para acercarte a Dios y que tus pecados son tan terribles que no tienen perdón. Mentira número 1, porque tu pecado, todo pecado, es perdonado a los hijos de los hombres, absolutamente todo pecado. No hay persona que haya hecho algo tan malo que Jesús no haya pagado en la cruz. Jesús cubrió toda la deuda del pecado de la humanidad, absolutamente toda la deuda. Y una persona que dice que el pecado de una persona es tan grave y tan perverso que no tiene perdón de Dios, está haciendo a Jesús inútil y está haciendo a Dios mentiroso, porque no hay ni un solo pecado, por perverso que pueda escucharse, que no haya sido lavado por la sangre del Señor cuando esa persona sinceramente se acerca a buscar ese perdón. Sí es perdonado el pecado. Y lo otro, la segunda mentira respecto a esto es el otro polo opuesto. El decir que nuestro pecado no es tan grande, que simplemente es una tontería, que son fallitas, errores, debilidades, llamarlo como debilidad, llamarlo error, llamarlo como un resbalón, en fin. Cualquier diminutivo que quieras usar para minimizar el pecado y no verlo como Dios lo ve, como lo es, como un pecado delante de Él. Amigo, no hay pecado grande y pequeño delante del Señor, solo hay pecado. Porque la palabra pecado, la raíz viene de una palabra que significa fallar en el blanco. Es decir, pecado simplemente es que usted no está apuntando a vivir rectamente en la ley moral de Dios. Si usted se sale de la ley moral de Dios a la derecha o a la izquierda, usted está pecando, está fallando. Cualquiera de nosotros está pecando, está fallando cuando nos desviamos a la derecha o a la izquierda de esa ley moral. Estamos fuera, sin importar qué tipo de cosa sea la que hayamos hecho. Todos los días tenemos que ir a Dios a pedir perdón por nuestro pecado. Y no es para vivir una vida miserable y de condenación y de derrota y de menosprecio por nuestra persona. Es más bien para vivir una vida de rendición, de dependencia, de confiar a diario en lo que Dios quiere entregarnos, que es su Espíritu. Pero amigo, usted tiene que cultivar una relación con el Espíritu Santo. Porque si usted no cultiva una relación a diario con el Espíritu Santo y usted alimenta su carne a diario con otras cosas que no son Dios, y usted encuentra su deleite y su satisfacción en cosas que no son Dios, usted no está cultivando una relación con el Espíritu Santo. Usted está teniendo una parte con el mundo y otra parte con la relación con Dios. Y Dios es un Dios celoso. Y la palabra celoso significa eso, que Él es posesivo de los que son suyos. Él es Dios celoso, Él es celoso realmente. Así como en la pareja hay personas que son celosas, no quieren, no soportan que otro mire o coquetee con otra persona. Obviamente que no, eso no está bien. Dios es igualmente celoso. Él quiere que nuestra atención esté puesta en Él, que nuestras acciones estén dirigidas hacia Él, que nuestro empleo sea un servicio para Él, que nuestro andar en nuestra familia con nuestros hijos sea un servicio para Él, que tu pensamiento le sirva a Él, que en las cosas que tú haces con tus manos tú le estés sirviendo a Él, porque ahí está Dios, en esas cosas que tú haces, aunque no parezcan cosas religiosas, como el trabajo, como un don que tú tienes, una habilidad, en fin. Ahí está Dios, porque son dones que Dios te ha dado, y cuando tú los haces para servirle a Él, entonces tú encuentras que estás teniendo relación con Dios en esas cosas cotidianas. Pero si tú entregas tu corazón a las cosas de este mundo y en ellas encuentras tu deleite, entonces, amigo, lamento decirte que tu corazón está inclinado hacia el mundo y estás teniendo más amistad con el mundo que con Dios, y no puedes tener una buena relación con Dios y esperar tener el gozo y la consolación de Él cuando venga el momento difícil, como los discípulos. Ellos en este momento se sintieron asolados, se sintieron abandonados, vinieron los días difíciles y ellos necesitaron del Espíritu Santo. Cuando ellos no tenían al Espíritu Santo estaban muy mal.
Algunos negaron al Señor, alguno negó al Señor, aún el que se sentía más fuerte negó al Señor en el peor momento. Huyó. O dice que otro salió corriendo desnudo, dice ahí la Biblia, de temor, escapó, porque dejó hasta sus ropas ahí y salió corriendo de miedo. Amigo, porque cuando no tenemos la relación con el Espíritu Santo y vienen las situaciones, no podemos soportar. Y entonces las personas que no tienen esa comunión y esa relación empiezan a alejarse de Dios porque dicen, es que Dios me abandonó, Dios me dejó, Dios no está conmigo, Dios me entregó a este dolor o a esta situación, o Dios no escucha mis oraciones. Y entonces culpamos a Dios. Pero Dios siempre ha estado ahí. Eres tú o somos nosotros los que a veces nos hemos alejado y nos entregamos a otras cosas. Entonces el llamado hoy, amigo, es que busquemos del Señor, que esta obra del Espíritu Santo viene por nuestro bien, ha venido por nuestro bien. Y dice la palabra acá en el verso 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amigo, no hay información escondida, no hay ninguna cosa que Dios no nos haga saber cuando somos suyos. Él nos tiene siempre un paso adelante. Él nos prepara aún para el momento de la dificultad. Él nos advierte y nos da tiempo. Antes de que venga el día malo, nos da el tiempo para prepararnos para esos momentos. Nos permite cuidarnos y protegernos para poder prepararnos para ese momento. Él se encarga de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros si tenemos esa relación con Él. Él nos va a advertir. La Biblia dice en Génesis, ya para terminar, que venía un juicio para Sodoma y para Gomorra. Y dice la Biblia que el ángel vino a visitar a Abraham y le dijo a Abraham lo que iba a ocurrir en ese lugar. Y Abraham preguntó y pidió, digamos que él intercedió para pedirle al Señor si aún podía salvar esas ciudades, si había una cantidad de personas que estuvieran creyendo y que fueran justos. Y Abraham, y hay un momento donde el Señor le dice a Abraham, ¿le habré de esconder yo a Abraham mis planes siendo él mi amigo? Amigo, Dios no nos va a esconder sus planes si tenemos amistad con Él. Dios siempre está dispuesto a hablarnos, pero nosotros no siempre estamos dispuestos a escucharlo. Estamos distraídos en muchas cosas, distraídos con las cosas de este mundo y no estamos prestando atención, no tenemos tiempo para quietarnos, no damos ese tiempo para silenciar y escuchar su voz que nos quiere decir qué debemos hacer, cómo prepararnos. Amigo, yo le animo para que usted se aquiete, le animo para que usted busque del Señor, le animo para que usted se aparte y invierta tiempo en la compañía y en la presencia del Señor para que Él pueda hablar a su corazón y decirle lo que viene, para que estemos listos y preparados. Y cuando vengan las situaciones, Dios, nadie las espera ni nadie las pide, pero no somos exentos de ellas. Si vinieran, podemos saber qué hacer porque estamos un paso adelante. Él ya, la mejor forma de pasar por una situación difícil es adelantarnos a ella, prepararnos y solo andar sobre ella con, es como una situación controlada, ¿no? Como cuando es muy diferente, cuando se hace una demolición controlada de un edificio, donde se evacúa a las personas, se evacúa la zona, se ponen los explosivos en ciertos puntos para poder demoler ese edificio de una forma controlada. Y es muy distinto cuando, como tristemente ha ocurrido en varias partes del mundo en este tiempo, cuando viene un terremoto y tumba un edificio. De repente, no hay tiempo de evacuar, no hay tiempo de preparar, no hay tiempo de nada, solo ocurren las cosas. Amigo, cuando Dios está con nosotros tenemos tiempo de preparar, tenemos tiempo como de esa evacuación y preparación antes de que ocurran situaciones y bueno,
no estamos exentos de ninguna cosa y no queremos tampoco pensar que pasen cosas, pero Dios siempre nos ayuda y Dios siempre nos advierte. El Espíritu Santo es nuestro consolador y hoy oramos para que podamos recuperar esa comunión con el Señor y podamos recuperar nuestra atención hacia Él y podamos estar atentos en nuestro corazón a lo que Él tiene para decirnos. Así que oramos para que el Señor nos ayude. Amigo, oremos. Padre, gracias por todo lo que tú permites en nuestras vidas, aun cuando no lo podemos comprender. Señor, por favor, ayúdanos a escuchar tu voz cuando tú nos adviertes las cosas, Señor, cuando tú quieres que estemos preparados, cuando tú nos ayudas a hacer lo correcto y a vivir una vida dependiendo de ti en cada momento, Señor. Perdónanos cuando nos hemos distraído, cuando hemos permitido que las cosas de este mundo, los placeres de este mundo, las distracciones de este mundo aparten nuestro corazón y nuestras rutinas de buscarte a ti, Señor. Ayúdanos a volvernos a ti, a dedicar tiempo a ti, a adiestrar nuestro oído a escuchar tu voz, Señor. Que podamos reconocer que somos pecadores, pero también que somos perdonados y justificados y hemos sido libres, Señor, del juicio eterno. Y que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, que ya tiene un decreto de tu parte, Señor. Que también por tu gracia hemos recibido perdón. Mira que te amamos, Señor. Ayúdanos, fortalécenos y guíanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, amigos, los dejo hasta aquí. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo, los bendigo. Chao. Acompáñame al puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida.